A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Alguna vez se pusieron a ver por qué algunas empresas, incluso esas que tienen las mejores intenciones del mundo, terminan fracasando? Y al mismo tiempo, hay otras que sin un propósito tan grandilocuente, sobreviven y prosperan por décadas. Uno pensaría que es una pregunta de negocios, de estrategia, ¿no? Bueno, la respuesta, o al menos una parte fundamental, se esconde en el corazón de la microeconomía teórica. Sí, sí, como lo oyen. Hoy vamos a conectar esa teoría, que a veces parece súper abstracta, con la pregunta más real de todas. ¿Cuál es el secreto de la supervivencia empresarial? Para resolver este misterio, vamos a hacer un viaje. Miren, empezaremos con un dilema bien real, el de unas granjas en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Después, nos vamos a sumergir en las herramientas teóricas que necesitamos para entender qué estaban haciendo: la preferencia revelada, la minimización de costos y la maximización de beneficios. Y al final, volvemos al mundo real para dar un veredicto y sacar una lección que es potentísima sobre el propósito y la supervivencia. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Bueno, arrancamos con la primera parte, el dilema de las granjas. La gran pregunta que siempre nos hacemos es si las empresas del mundo real, las de carne y hueso, de verdad se comportan como asumimos en nuestros modelos. O sea, ¿son estas máquinas perfectas de optimización que dibujamos en la pizarra? Y acá está la pregunta del millón, la que está en el fondo de todo esto. ¿Las empresas reales maximizan beneficios? Es muy fácil decirlo en un libro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando salimos a medir lo que de verdad hacen? Para empezar a responder esto, vamos a ver dos estudios empíricos que son fascinantes. Ok, vamos con el primer caso. Nos vamos a Kansas, en Estados Unidos. Un estudio del 2021 analizó una base de datos que es impresionante. 331 granjas a lo largo de 19 años. Imaginen la cantidad de datos. Usaron una herramienta muy potente para medir si estas granjas tomaban decisiones consistentes con la idea de maximizar sus ganancias. Y acá está el hallazgo clave. Si uno es súper estricto, resulta que ninguna granja cumple la perfección. Pero claro, la realidad tiene ruido, errores de medición, cosas que pasan. Cuando los investigadores tuvieron eso en cuenta y permitieron un margen de error realista, ¡boom! Entre el 81 y el 92% de las granjas se comportaban de manera consistente con la maximización de beneficios. Una locura, la gran mayoría. Ahora crucemos el mundo. Segundo caso, granjas lecheras en Nueva Zelanda. Un estudio de 2017 con una muestra todavía más grande, más de 800 granjas. El contexto es distinto, el método un poquito diferente, pero la pregunta es exactamente la misma. ¿Esta gente optimiza o no? Y acá se pone interesante. Si comparamos los resultados en este gráfico, vemos algo. Mientras que en Kansas el cumplimiento era altísimo, un promedio del 87%, en Nueva Zelanda es menor, cerca del 66%. Ojo, sigue siendo la mayoría, pero hay una diferencia. Los autores notaron que casi todas las violaciones en Nueva Zelanda eran por shocks externos, como sequías. Entonces tenemos un misterio. La mayoría parece que optimiza, pero no todos y no siempre. Para entender por qué, necesitamos la teoría. Y ahora sí, nos metemos de lleno en la teoría. Para entender a la empresa, primero tenemos que entender la lógica de la elección racional. Y para eso, lo mejor es empezar con el consumidor. Esto es como el cimiento de todo el edificio que vamos a construir. La idea central es de una elegancia y se llama axioma débil de la preferencia revelada, o WARP, por sus siglas en inglés. Y dice algo que es puro sentido común. Si con tu presupuesto de hoy elegiste ir al cine en vez de comprar un libro y los dos te costaban lo mismo, estás revelando que preferís el cine. Sería muy raro, ¿no?, que la semana que viene, con otro presupuesto donde también podías elegir entre ambos, elijas el libro. Sería una contradicción. Ahora, pongámosle un poquito de rigor matemático, pero no se asusten. Esto que ven en pantalla formaliza esa idea. Básicamente dice, si con los precios P te compraste la canasta X y con esa plata también te alcanzaba para la canasta Y, eso revela tu preferencia. Por lo tanto, en otra situación con precios diferentes, digamos Q, no tendría sentido que elijas la canasta Y si la X también estaba a tu alcance. En criollo, si elegiste X pudiendo pagar Y, no puedes después elegir Y pudiendo pagar X. Simple consistencia. Veámoslo en un gráfico, que acá se entiende todo perfecto. A la izquierda, un comportamiento consistente. Tenemos una recta de presupuesto y se elige el punto X.
La otra canasta, Y, está por debajo, o sea, se la podía comprar. Al elegir X, la persona nos dijo, prefiero X a Y. No hay ninguna contradicción. Pero miren a la derecha. Acá está el lío. Tenemos dos rectas que se cruzan. Con la primera, elige X, pero fíjense, Y estaba disponible. Entonces nos dice, X es mejor que Y. Con la segunda recta, elige Y, pero X también estaba disponible. Entonces nos dice, Y es mejor que X. Es una contradicción lógica. Este consumidor no está optimizando. Ok, ya entendimos la lógica de la elección consistente para el consumidor. Ahora vamos a llevar esa misma idea a la empresa, pero del lado de los costos. ¿Cómo elige una empresa racional la combinación de insumos para producir? La idea es muy parecida y se llama axioma débil de la minimización del costo, o WACM, y es súper intuitiva. Si una empresa quiere producir, no sé, 100 autos, va a elegir la combinación de trabajo y capital que le permita hacerlos al menor costo posible. Si eligió una combinación de insumos XT con los precios WT, fue porque esa combinación era más barata que cualquier otra, XS, que también le permitiera producir esos mismos 100 autos. Y la fórmula que lo representa es una belleza por lo simple que es. Lo que nos dice es que el cambio en los precios de los insumos y el cambio en las cantidades que usás de ellos tienen que moverse en direcciones opuestas. Dicho de otro modo, si el precio de un insumo sube, una empresa que minimiza costos lógicamente debería usar menos de ese insumo. Tiene todo el sentido del mundo. Gráficamente se ve así. A la izquierda, el caso ideal. La curva es la isocuanta. Representa todas las combinaciones de insumos que producen la misma cantidad Y. Las rectas son las isocostos. La empresa elige el punto de tangencia, donde toca la isocosto más baja posible. Perfecto, minimización de costos pura. Pero a la derecha tenemos una violación. La empresa elige un punto donde la recta de isocosto cruza la isocuanta. ¿Ven que hay otra isocosto más abajo que también toca la curva? Eso significa que podría haber producido lo mismo, pero más barato. Al no hacerlo, está violando el axioma de minimización de costos. Bueno, ya vimos la elección del consumidor y la minimización de costos de la empresa. Ahora juntamos todo. Unimos los costos de los insumos con el precio del producto final para entender la decisión más importante de todas, la maximización del beneficio. La regla de oro para maximizar beneficios, la condición de primer orden, es esta. El precio del producto, P, multiplicado por el producto marginal del insumo 1, o sea, cuánto extra produce una unidad más de ese insumo, tiene que ser igual al costo de ese insumo, W1. La intuición económica acá es hermosa. Una empresa va a contratar gente o comprar máquinas hasta el punto exacto en que el valor de lo que produce esa última unidad sea igual a lo que le costó. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Y de esta simple regla se deriva una de las leyes más famosas de la economía, la ley de la oferta. Si una empresa está maximizando beneficios, es lógicamente imposible que si el precio de su producto sube, decida producir menos. No tiene ningún sentido. Un aumento en el precio, P para arriba, no puede implicar una caída en la cantidad producida. Y por supuesto lo vemos en un gráfico. A la izquierda, la empresa elige el punto de producción donde la función de producción es tangente a la recta de iso-beneficio más alta que puede alcanzar. Maximización perfecta. Ahora, miren la violación a la derecha. Imaginen que el precio del producto P aumenta. Lo lógico sería moverse a la derecha, producir más y alcanzar una curva de beneficio todavía más alta. Pero esta empresa, ¿qué hace? Se mueve a la izquierda, elige producir menos y termina en una recta de isobeneficio inferior. Fíjense que podría haberse movido para tocar una línea de beneficio mucho más alta. Al no hacerlo, está dejando plata sobre la mesa. Es una clara violación de la maximización de beneficios. Bueno, para que no nos perdamos, esta tabla integra todo lo que acabamos de ver. Tenemos los 3 axiomas, el WARP para el consumidor, el WACM para los costos de la empresa y finalmente el WAP-M, el de maximización del beneficio. Cada uno tiene una implicación clave y una forma observable de ser violado. Ahora que tenemos estas herramientas, volvamos a nuestro misterio inicial. Muy bien, ya hicimos el viaje por la teoría. Ahora, con estas herramientas en nuestro cinturón, volvemos al mundo real para dar un veredicto sobre el dilema de las granjas de Kansas y de Nueva Zelanda. Y el veredicto es contundente.
La evidencia empírica confirma la teoría de una manera espectacular. La gran mayoría de las empresas reales, cuando las medimos con cuidado, no se comportan de forma contradictoria con estos axiomas de optimización. Las pocas violaciones que encontramos suelen ser mínimas o, como en el caso de Nueva Zelanda, se explican perfectamente por factores que la empresa no controla, como el clima. Al final, los modelos de los libros de texto funcionan bastante bien para describir la realidad. Y esto nos lleva a la última parte, a la lección final de todo este análisis. ¿Qué significa todo esto para la estrategia y la supervivencia de cualquier negocio, no solo de las granjas? Acá es clave que distingamos dos conceptos que a menudo se confunden: propósito y fines. El propósito de una empresa es su porqué, su misión. Por ejemplo, resolver un problema de transporte en las ciudades. Los fines, en cambio, son los objetivos específicos, como por ejemplo, maximizar el beneficio. No son lo mismo, ¿se ve? Y acá está la idea clave de todo lo que hemos hablado. Una empresa puede tener el propósito más noble del mundo, salvar el planeta, curar enfermedades, lo que sea. Pero si su comportamiento del día a día no es consistente con los axiomas de optimización, si no minimiza costos, si no maximiza beneficios, su supervivencia a largo plazo está en grave peligro. Los estudios nos muestran que las empresas que logran sobrevivir y prosperar en mercados competitivos son justamente aquellas que se comportan como si estuvieran optimizando, sin importar lo que diga su declaración de misión en la página web. Y con esto cerramos, dejando una pregunta picando. Si tuvieran que elegir, ¿qué empresa preferirían dirigir? ¿Una que tiene un propósito increíble, pero que no optimiza sus recursos? ¿O una que es una máquina de optimizar, de ser eficiente, aunque su único propósito declarado sea solo ganar dinero? La respuesta no es tan obvia como parece, y nos dice mucho, pero mucho, sobre la verdadera naturaleza del éxito empresarial.